Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca estudiar la lección número 12 y esta lleva por título Un mensaje que vale la pena compartir. Antes de abrir la Biblia, antes de leer la Biblia, permítanme orar juntos para poder pedir la presencia del Espíritu Santo y éste nos pueda dar sabiduría y entendimiento. Oremos. Querido y amante Señor, queremos pedirte que tú puedas darnos entendimiento en este instante en el que vamos a reflexionar en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El texto dice de la siguiente manera. En Apocalipsis 14, 6 al 7. Dice así: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Durante mucho tiempo, las personas tuvieron cierto temor de leer el Apocalipsis. Consideraban a este libro como un documento encriptado, tal vez con mensajes que podían generar en cierta medida hasta temor. No obstante, con el correr del tiempo, el Apocalipsis ha ido mostrando un mensaje importante para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Este mensaje singular nos hace pensar en toda la declaración de los profetas también vista en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Noé, tenemos también al mismo Moisés. De la misma manera, tenemos al príncipe de los profetas, Isaías, y también a Amós. Cada uno de ellos presentó un mensaje singular en su momento. Presentó un mensaje especial para su tiempo y también para su pueblo. Este mensaje debe ser entendido, y fue entendido también por ellos, como una verdad presente, una verdad que se aplica a su contexto de tiempo y a su contexto de vida. Hoy, observando la estructura de la Biblia y percibiendo casualmente que es Dios el que va al mando de la historia y que es Él quien conoce el devenir, podemos entender que podemos avanzar tranquilos, seguros, porque es Él quien nos sostiene. Amós 3:7, un versículo muy conocido por muchos de nosotros, nos permite entender que el Señor jamás hará algo sin que avise por medio de sus siervos los profetas. Esta capacidad de conocer las cosas nos debe dar una certeza, una seguridad hoy en día. El libro de Apocalipsis, con el cual iniciamos nuestra reflexión, nos da un mensaje para hoy, al cual debemos considerar también como una verdad presente para el tiempo en el que nos ha tocado vivir, el tiempo del fin, que a la misma vez, mensaje que a la misma vez no rechaza los mensajes antes vistos, como bien diría en cierto momento Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 12, al recordarnos que muchas cosas que se vinieron diciendo con la intención que nosotros las recordásemos
en cada circunstancia de nuestra vida. Permíteme ahora poder hablar un poco acerca del contexto en el cual nos sumerge el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. Si nosotros le damos una lectura panorámica, vamos a poder darnos cuenta que este puede estructurarse en 3 partes. Por ejemplo, los primeros capítulos, los capítulos 1 al 12 del libro de Apocalipsis, hablan acerca del Cordero, de este Cordero inmolado, que viene a ser Jesús, cómo es que es presentado a lo largo de la historia y cómo es que a lo largo de la historia Él actúa en favor de su iglesia y de su pueblo. Los capítulos subsiguientes, hablando del capítulo 13 y capítulo 18, hablan de ciertos eventos que tendrían que acontecer previos a la venida de Cristo, pero también nos colocan en el escenario del segundo advenimiento. El último bloque, los capítulos 19 al 22, nos describen una atmósfera ampliamente futura. Podemos ver allí, por ejemplo, la descripción de la nueva tierra. Podemos ver allí un cielo nuevo. Podemos ver allí un nuevo mar. Podemos ver allí que no habrá resplandor del sol, pero veremos también allí a los santos redimidos disfrutando de la presencia de Dios. Algo interesante que nosotros siempre debemos recordar con respecto al libro de Apocalipsis. Pero vamos a puntualizar algo adicional en el libro de Apocalipsis, porque cuando nosotros llegamos hasta el capítulo 13, percibimos allí una situación muy interesante, que este capítulo, el capítulo 13, describe una crisis. Y encontramos allí 2 bestias que surgen en un escenario que puede ser político y religioso, y que entran en disputa con aquellas personas que procuran serle fieles a Dios y que procuran darle su adoración sincera. En este marco surge a continuación el capítulo 14. Y el capítulo 14 nos lleva a observar quién es ese portaestandarte, ese pueblo, esa nación espiritualmente hablando, a la cual podemos denominar Israel espiritual. Y encontramos que el capítulo 14 nos muestra en los primeros 5 versículos a este pueblo. Lo describe, lo presenta. Mientras que en los versículos 6 al 12 nos bosqueja el contenido del mensaje que esta nación trae para compartir al mundo entero. Los últimos versículos, los versículos 13 al 20, describen una escena un tanto difícil para muchos de digerir. Una escena que se parece también a las escenas de las revelaciones de los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los versículos 13 al 16 nos presentan, obviamente, los beneficios de poder aceptar el llamado de Dios a salir de la confusión en la que se está viviendo. Y los versículos subsiguientes, 17 al 20, nos presentan, casualmente, las características o el resultado que enfrentarían aquellas personas que rechazan el llamado divino. Es importante en este aspecto detenernos un poco, porque los versículos 13 al 20 describen un evento singular, un evento muy parecido, por ejemplo, a Mateo 24, 14. Un evento en el cual vemos 2 grupos bien definidos. Un evento que utiliza la metáfora de la cosecha del grano y la vendimia. Un evento que nos hace reflexionar sobre el acto de cosechar en el sentido de recompensar o redimir al pueblo de Dios, al pueblo justo,
aquellos que decidieron escuchar el último mensaje y salir y unirse al pueblo de Dios. Pero también encontramos este segundo grupo que tendría que enfrentar metafóricamente una vendimia, un momento triste, un momento complicado, un momento de desgracia, un momento de eliminación y destrucción por las decisiones que resulta tomando al final del tiempo. Así, de esta manera, podemos percibir que la lección nos va introduciendo a la observancia del mensaje de un pueblo singular, en un tiempo singular y para un mundo que vive un contexto propiamente singular. En la segunda parte, observaremos casualmente en qué consisten cada uno de los mensajes llevados por este pueblo, los cuales son 3 mensajes. Ahora estudiemos en qué consisten los 3 mensajes angélicos. Vamos a leer la Biblia y vamos a ir una vez más a Apocalipsis 14. Ahora vamos a leer los versículos 6 al 12. Dice el texto de la siguiente manera: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El mensaje que nosotros podemos apreciar en estos versículos es denominado el mensaje de los 3 ángeles o los 3 mensajes angélicos. Como mencionamos hace un momento, el capítulo 14 es un capítulo muy singular porque presenta a través de la figura de los ángeles o del símbolo de los ángeles a un pueblo que tiene un mensaje especial para hoy en día. Y cada uno de estos mensajes resultan ser mensajes exhortativos para nosotros hoy entonces. El primer mensaje angélico se concentra diciendo lo siguiente: que debemos, en cierta manera, tener presente un evangelio eterno, que debemos tener temor de Dios y darle gloria, que debemos considerar en cierta forma que Él creó todas las cosas, que debemos considerar a la misma vez que hay un juicio. Pero ahora, acá hay un importante también que entender. ¿Qué implica el evangelio eterno? Bueno, pues el evangelio eterno implica que debemos predicar las buenas noticias de Dios, su amor, su misericordia, su gracia, que aún está abierta para todos y cada uno de nosotros. Esto es algo que se anunció desde muchos años atrás, muchos tiempos atrás, y que aún hoy por hoy está al alcance de todo aquel que está dispuesto a buscar esa gracia infinita. Es por eso que entendemos en este texto, en este mensaje, que el Evangelio no se acaba, el Evangelio es eterno, el Evangelio es duradero y es para todos, es para ti, es para mí también. Otra de las cosas
que nosotros en realidad podemos apreciar de este Evangelio eterno es que nadie es excluido de esa bendición. Juan 3:16, un versículo que puede ser considerado como el corazón de la Biblia, nos dice de una manera muy interesante: porque Dios ha mandado a su Hijo único para que cuando tú y yo creamos, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Esa promesa, esa seguridad, la podemos encontrar plasmada también en este primer mensaje angélico. Otro elemento que el primer mensaje angélico nos presenta es casualmente el hecho de tener temor a Dios y darle gloria. ¿Pero a qué se refiere cuando nos menciona el hecho de tener temor a Dios y darle gloria? El temor en la Biblia se puede entender como el respeto que uno tiene para con Dios, el reconocimiento que uno hace de su gloria o la actitud de reverenciar a Dios en cada acto y en cada cosa de nuestra vida, en cada cosa que nosotros hacemos, en cada circunstancia, cuando nosotros lo colocamos en primer lugar. A eso se refiere con temor. Dios tiene que estar siempre en el primer lugar de nuestras decisiones. Pero también encontramos aquí, en este primer mensaje angélico, que nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos serle fieles a Dios, que tenemos que obedecer a Dios y darle el reconocimiento sobre todas las cosas. Cuando el texto hace alusión de que Dios creó el cielo y la tierra, nos está instruyendo respecto a todo pensamiento que puede surgir respecto a rechazar que Dios es nuestro creador y sustentador. Hoy, en un mundo en el cual el agnosticismo, el relativismo y el ateísmo comienza a surgir y comienza a tomar lugar, Dios nos invita a presentar este mensaje singular para que tú y yo podamos reconocer que somos una obra hecha suya, somos el producto de sus manos. El último tópico que el primer ángel toca es casualmente la idea de un juicio. A lo largo del Antiguo Testamento, nosotros encontramos una noción de juicio. Siempre nuestras obras son pesadas, son balanceadas, son observadas, son juzgadas. E incluso Salomón dijo en algún momento en el libro de Eclesiastés que todos los hechos, todas las cosas que hicimos, sean buenas o malas, serán examinadas, serán evaluadas. Ese juicio es tanto para justos y como no justos también. Todos tendremos que comparecer ante el trono de la gracia. Déjame ahora poder hablar un poco acerca del segundo mensaje angélico. El segundo mensaje angélico es otro llamado, y es un llamado especial. Es un llamado que nos hace a salir de Babilonia. Pero, ¿por qué de pronto Juan utiliza la figura o hace referencia a la imagen de Babilonia? Bueno, Babilonia siempre ha representado y ha significado la confusión. Siempre ha traído a la mente de las personas una situación de sincretismo religioso. Es interesante cuando uno conoce a la Babilonia histórica, a la Babilonia de Nabucodonosor, a la Babilonia que conquistó de pronto Judá allí aproximadamente en el año 605 por primera vez, en el año 597 por segunda vez y cuando la avasalló por completo en el 586. Es interesante observar que esta era una ciudad sumida en el politeísmo, en la confusión y en la falsa espiritualidad. Esta figura es traída aquí para que nosotros podamos entender de que hoy en día también existe un falso sistema de religión que tiene bajo su primacía
las obras humanas, el juicio humano o las leyes de criterio humano. Eso lleva casualmente a la confusión de las almas, a la confusión de las personas, porque busca más que nada exaltar al ser humano. El Señor nos llama a salir de esa Babilonia. Y saben, tan importante es este mensaje que se ve extendido en los capítulos 17 y 18. Finalmente, el capítulo 14 nos habla acerca también del mensaje del tercer ángel. Y los versículos 9 al 11 nos ilustran que este es un contexto de adoración. Se discute mucho a quién vas a adorar, en pos de quién vas a ir. Si escogerás de pronto adorar a Dios o escogerás de pronto adorar a la bestia. Si escogerás de pronto guardar el día de reposo y los mandamientos que Dios ha dejado, los 10 mandamientos dados en el Sinaí, que siguen vigentes hasta el final de la historia de este mundo y mucho más, o observar y amar los requisitos humanos, aceptar el sábado de Dios, el séptimo día de la semana, que nos recuerda que Dios nos creó, o buscar propiamente la satisfacción personal en un mundo secular. Amigo, yo te quiero hacer una invitación en este día y quiero invitarte a que tú sigas profundizando en la Escritura. Hoy hemos estudiado un tema más, un mensaje que vale la pena compartir. Eso hemos traído hoy para ti. Así como iniciamos, también queremos terminar. Vamos a orar. Querido y amante Señor, te damos gracias por tu palabra. Síguenos, Señor, dando sabiduría. Bendice a las personas que hoy nos escuchan y estudian también con corazón sincero. Por amor de Jesús. Amén.